Hola amigos, hoy hacemos una charla de astrología con Sergio Ribillo. Sergio Ribillo es el dueño de la página astralis.es, no sé si la conocéis, es muy famosa. Es licenciado en bioquímica y filología inglesa. Es autor de varias publicaciones de tanto libros como artículos, La técnica de los regentes, sobre las competiciones deportivas, los trastornos psicológicos, El planeta únicamente mal aspectado, Grandes desastres humanos, Astroestadística de los líderes políticos. Es miembro fundador de la Escuela de Traductores de Sirventa y profesor adjunto en las escuelas Cultura Astrológica, Aula Libre, Bitácora, ITIE y CAT, y ponente en varios congresos ibéricos y otros, y fundador de Eudemon y Astralis, como he dicho antes. Bueno, pues empezamos con, ¿es la astrología una ciencia? Pues vamos a ver, es una ciencia, vamos a ver, hay que dejar muy claro que ciencias puras solo existen las matemáticas y la física. Incluso los físicos dicen que son más puros todavía que los matemáticos, pero bueno, la cuestión es que hay muchos saberes humanos que no son tampoco completamente literarios. Es decir, la astrología, lo que tiene de ciencia irreprochable es que la toma de datos es astronómica, es medible y nos permite precisamente repetir experimentos para validar afirmaciones que, claro, como se suelen referir a la vida humana, que es uno de los hechos más subjetivos que existen, ¿no? Porque la manera de percibirlo varía mucho. En la vida humana, el único hecho objetivo comprobable en el espacio y en el tiempo es la muerte y el nacimiento, por supuesto, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que se pueden hacer trabajos de tipo estadístico que muestran tendencias, indicios y cosas sobre las que investigar. No todo lo que se habla en astrología es, digamos, científico, ¿no? Hay veces que muchas afirmaciones son, digamos, deducidas. ¿eh? Pero vamos, hay una serie de hechos de la vida absolutamente indiscutibles ¿eh? que pueden comprobarse indudablemente Por de manera ejemplo, estadística. De todas formas, insisto que la parte estrictamente científica es básicamente la toma de datos y el dibujar una carta astral y considerar los tiempos, claro, que luego pasan los planetas recorriendo toda esa propia carta de nacimiento. Es como si el nacimiento es imprescindible para la vida, porque también se habla de la carta de la concepción, ¿no? Que si es algo genético deberían orientarse los genes, digamos, en el momento de la concepción, pero no es del todo correcto. De pero la hecho, se ha carta de la Concepción, descubierto. ¿quién la sabe? Porque, bueno, Bueno, supongo esa es que es muy incomprobable, porque o sea, hay una minoría de casos que podamos saber, aparte de que desde que hacen el amor, digamos, nuestros progenitores, a que realmente se produce la que fecundación, no se pueden pasar sabe, incluso días, ¿no? Es claro. muy difícil comprobar eso, sí. Pero es un hecho que recientemente se ha descubierto que en el nacimiento se producen las modificaciones llamadas epigenéticas del ADN más importantes de la vida. Cambia, digamos, el sujeto de medio y eso es lo que llamamos el nacimiento, el cambiar de la zona amniótica, ¿no? Esto también hay un tema de los campos eléctricos y electromagnéticos. Dentro de una esfera uniformemente cargada, el campo eléctrico en el interior es nulo. Es decir, esto, si tiene relación con las moléculas de ADN que nos dan toda la información del ser vivo, ¿no? Estando dentro del vientre de la madre, pues claro, es que está rodeado de un ser con otra existencia, ¿no? Y depende al 100% de ella, ¿no? Cuando se cambia de medio, pues se ve que hay modificaciones
genéticas que afectan a todo el ADN de todas las células del futuro ser, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, medir estas cosas, esto, vamos, la genética estaría a su vez... Cuando intentamos correlacionar algo con otro saber, es que el otro saber tiene que estar también lo bastante desarrollado, ¿no? Como Sí. para proponer un experimento. Bueno. De todas maneras, todo lo que es la interpretación astrológica es todo un listado de aforismos, algunos más o menos absurdos, o comercialistas, y otros más comprobables porque son más concretos y más objetivos, ¿no? Y la cuestión es que el ser humano lleva milenios observando cartas natales y observando vidas, ¿no? Las vidas correspondientes, y por eso se ha llegado a la conclusión de que unos planetas que se llaman, digamos, maléficos, ¿no? Nos traen desgracias y también la manera de combatir esas desgracias, claro. Bueno, ahí estamos. Bueno, en fin, eso ya es, claro, ya aquí ya nos metemos en un terreno muy amplio, que no es estrictamente científico, pero sí lo es, porque se basa en la observación de la realidad, claro. Eso es que cuando la gente dice que no influyen los planetas es de una ignorancia, además que es un saber milenario, es que se lleva comprobando. Claro, es que muchas veces en lugar de decir yo no sé cómo influyen los planetas, dicen no, no influyen. Eso psicológicamente se considera negacionismo psicológico, es decir, como no lo comprendo, pues no existe, ¿no? Y a veces lo que dicen, a mí me llama la atención, a veces gente que es científica, dicen, yo no creo, pero eso es un argumento religioso, no científico, o sea... Bueno, es de un cierto integrismo científico. En ¿Cómo? principio, el científico lo que no comprende, pues deberá esperarse a que se hagan los experimentos adecuados y estas cosas, y que le hagan comprender el tema. Y a partir de que lo comprendes, es que claro, hablar de que la astrología no funciona sin saber astrología es muy difícil. Claro. Es como cualquier otro saber, ¿no? Lo que es cierto es que en el momento que hacemos ya interpretaciones a escala humana, entonces, claro, llegamos a un constructo ya menos científico, pero es que, claro, es como si dijésemos que la publicidad, el comercio, la política, que no existen porque no son científicos. Es que no son científicos, claro. Pero es que ese no es el problema. O sea, por lo menos la toma de datos no te la puedes inventar. Pero la raíz de la cuestión es ¿qué es científico? O sea, parece que la ciencia solo puede estudiar Científico es muy poco. algo que sea comprobable y reproducible. Es decir, Sí, pero que no solamente ocurre en los casos observados, sino que en los nuevos casos que observemos siga ocurriendo, claro. Pero es que la astrología se basa en ciclos, así que lo que ocurre en un ciclo luego se reproduce, aunque no sea exacto, porque los tránsitos no son exactos, no todos los Bueno, planetas. esto vamos a ver, la propia medicina tiene problemas con la estadística, por ejemplo, a veces, ¿no? Es decir, es muy difícil aplicar estadística en medicina, precisamente porque como están conectados todos los órganos, pues claro, resulta que no podrían nunca saber que el alcohol es malo para el hígado, ¿no? Porque como hay gente, es que resulta que el riñón le colabora mucho con el hígado y cosas así, pues resulta que hay gente que no cumple eso, pero claro, a medida que vas conociendo todos los factores que influyen, pero los tienes que conocer, claro, pues entonces puedes hacer las comprobaciones oportunas, ¿no? En astrología, lo más comprobable es el natal, la carta natal, siempre que no seas súper determinista. Por ejemplo, la astrología médica, que es una de las ramas de la astrología, pues te señala puntos pues, patológicos en la carta. Si tú coges una serie de cientos de cartas de gente que haya muerto del corazón, por ejemplo, pues puedes hacer una correlación estadística, ¿no? Si es que tenían el sol, que es el significador, en peores condiciones. De hecho, se ha hecho, incluso esto hay un trabajo relativamente reciente sobre las posibilidades
de morir el día del cumpleaños, o bueno, o el día antes, después, poco más, ¿no? En la proximidad del día de cumpleaños. Y resulta que es que sale una desviación como del orden de 10 veces superior a la media. No quiere decir que es que cualquiera se pueda morir más probablemente el día Hay del más cumpleaños, probabilidades. pero claro, esto lo hicieron, una de las causas principales de la muerte es el fallo cardíaco, ¿no? Que puede El ocurrir a sol, muy diferentes la edades. revolución solar, por si alguien no... Claro, pero esto lo hicieron sin saber que el propio sol es el significador de eso, ¿no? Pero la cuestión es que sí, eso es, hay mucha más probabilidad de morirse el día del cumpleaños que... Y esto lo hicieron con miles y miles de casos, ¿eh? O sea que es un trabajo de campo amplio. Se puede aplicar la estadística a la astrología, pero claro, siempre que se aplique bien, que no se base en una encuesta de por la calle, ¿no? Como se han hecho algunos. Estábamos comentando Sí, por eso en la página de tertulias, ¿no? Que es que una periodista dijo que había un estudio que es que los que creían en la astrología eran menos inteligentes, ¿no? Entonces, pues, y se por eso basaba pues en encuestas de por la calle, entonces y en lo los único que estaba horóscopos de revista. detectando, o sea, no estaba interpretando el trabajo estadístico que había hecho. Había hecho un trabajo estadístico y luego afirmaba cualquier cosa. O sea, lo único que estaba interpretando es que la gente en general tiene muy poca cultura astrológica. Ya está. ¿No? Es la misma autora que afirmaba el día anterior que los cóndores se reproducían de manera asexual. Las cóndoras, vamos. Y porque lo dijeron científicos, ¿no? Así sin esclarecer, ¿no? Entonces, claro, es que el periodismo, pues somos todos víctimas de él y ahora mismo nos la tienen. Claro, eso sí, luego saben que una de las secciones que más se leen es la astrológica, por el motivo que sea, y por un lado te están sacando esos horoscopillos por eso yo tan no los hago, ¿eh? rudimentarios Tengo una ética y yo eso no lo voy a hacer. O sea, que se basan solo en el horóscopo solar, digamos. sí. Y luego, por otro lado, te hacen artículos de este estilo, ¿no? Apelando a la ciencia, que desde luego el... Vamos, es que lo del periodismo pasa como la publicidad y la política y el comercio, ¿no? Que es que venden, procuran impresionar y entonces venden de todo, aunque se contradigan, les da igual. Esto como lo del virus, ¿no? Que dan noticias que es que se contradicen entre sí, entonces nos tienen hechos un lío, claro. Bueno, eso ya es otro tema de la cantidad de Es información otro que hay tema, sí. y ya no sabes cuál es cierta y cuál es falsa y la gente que no sabe Claro, no, la lo que es por confunde. la información oficial, pues nada. Bueno, entonces con esto desinforman y hacen mal a la astrología, la gente que hace. Distorsionan la información. Y luego hay gente en YouTube, yo me discutí con uno un día, pero ya no me... que lo que hacen es usar estas teorías, bueno, estos horóscopos para insultar luego. Era un físico, en un canal Sí. y estaba insultando la astrología, pero en base a los horóscopos. Ahora vamos a ir a esto porque me parece muy interesante esto que estábamos... vamos al segundo punto. O sea, bueno, en este primer punto, el paradigma, para mí, yo creo que el paradigma científico positivista es como muy limitado y me da la sensación que aún estamos en él, ¿no? No es No como... sé, lo más científico es hablar de lo que se sabe. Y entonces, pues, te quiero decir, a la hora de hacer artículos y programas de televisión y todo eso, lo más científico es hablar de lo que se sabe, pero claro, es que te sacan gente que es que no sabe de lo que habla. Entonces, tenemos tan mala fama que se puede hablar mal de nosotros sin argumentar nada, ¿no? ¿no? Y esta gente también que sale vestida con colores de fosforito y así Sí, haciendo sí, esto eso es es muy dañino. muy dañino porque Esto es muy parece dañino. una Vamos a ver, de hecho, el mayor problema que tiene la astrología para volver a la universidad es el por qué se la expulsó de la universidad, la astrología. Vamos a ver, se la expulsó en un tiempo en el cual prácticamente solo querían dejar en los tiempos de Descartes.
Querían dejar prácticamente la física, la astronomía, las matemáticas y poco más. Claro, hoy en día, fíjate, hay artes escénicas, ciencias políticas, le llaman ciencia eso, tú fíjate, ¿eh? Ahora está en la universidad prácticamente todo el mundo. Pero ¿por qué nosotros no estamos ni hemos podido volver? Pues porque precisamente ya la expulsión tuvo lugar porque se vulgarizó enormemente la astrología a partir de la invención de la imprenta. Esto es un hecho clave. Sí, yo hablo de esto en mi curso, histórico. porque se hizo como mucha también como esta cosa sensacionalista, Se ¿no? divulgó demasiado rápido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cualquier conocimiento, igual que los productos comerciales, las mercancías, son vendibles. Entonces, en el momento que sale la imprenta, empiezan a divulgarse una serie de tablas de posiciones de los astros, y tablas para calcular las casas y todo esto, y se divulgan, y entonces gente que fuera un poquito más inteligente que la mayoría podía levantar una carta astral, cosa que hasta ese momento, o sea, te estoy hablando siglo XV, solo lo podían hacer la gente más avanzada a nivel de cálculo trigonométrico, básicamente, y a nivel de observación del cielo, ¿no? Entonces, hasta ese momento eran los astrólogos, eran los sabios más avanzados, con conocimientos matemáticos más evolucionados, ¿no? Y tal, pero llega esto y ¿qué es lo que te encuentras? Pues antes de acabar el siglo XV, los mercadillos de las grandes ciudades, te puedes imaginar que había chiringuitos con unos tipos ahí con unas ruedas móviles te calculaban en 3 minutos el ascendente, y luego para predecir también se seguían dándole vuelta a esas ruedas móviles, ¿no? Y entonces se vulgarizó y se charlatanizó completamente la cosa. Entonces llegamos ya a mediados del siglo XVII y digamos la extensión de la astrología basura La era tan iglesia, grande que... Sí, las prohibiciones de la iglesia también, que la iglesia desde el principio se claro, y ponía... es que además llegamos mientras que en el siglo XV había una recuperación de todo lo helenístico, de todo el conocimiento, la sabiduría de la antigüedad, ¿no? Surgen esto ya es en el 16, creo, Galileo, no, Kepler es del 17. Bueno, la cuestión es que estaba avanzando muchísimo a nivel erudito, no a nivel de vulgo. A nivel de vulgo se estaba basurizando completamente. Y entonces, bueno, la Iglesia en el siglo XVII ya, debido pues, al luteranismo y todas estas cosas, llega a un nivel de integrismo muy grande, ¿eh? Y en No solo España por más. parte, no solo por parte de los protestantes, claro. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la Iglesia empieza a presionar a la universidad y a la ciencia en general, ¿eh? O sea, el modelo copernicano fue eso de que giraban los planetas en torno al Sol, eso Claro. atentaba contra la Biblia prácticamente, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, Descartes lo que hizo fue, pues eso, descartar todo lo que pudo. Esto muy significativo, Feminismo. que fue expulsada la astrología de la universidad y, ojo, también la alquimia, porque es que eso era hechicería. Eso de echar ácido sulfúrico y que se te disolvieran los minerales y todo esto, pues era considerado hechicería, ¿no? O sea, echabas un líquido ahí en un mineral que era rojo y resulta que se volvía verde, ¿no? Entonces eso lo consideraban hechicería. Y solo la química actual que deriva, vamos, ya durante los tiempos alquímicos se descubrieron una cantidad de elementos puros y reactivos y aleaciones y de todo, tremendo. Entonces, curioso, fíjate qué hipocresía que se expulsó a la astrología, excepto para los fines de diagnóstico médico, y a la alquimia, excepto para los fines de producción claro, de productos comerciales, ¿no? Esto Al se fin y al veía como cabo. más científico, por lo que tengo yo leído,
Se veía como, esa parte no se veía tan... Hombre, la alquimia es absolutamente reproducible y medible, o sea que eso es científico completamente, pero vamos, llegamos a finales del siglo XVIII y al auténtico padre de la química moderna, que fue Lavoisier, pues lo guillotinaron, porque es que eso de saber química, eso no era normal, eso era propio de gente, pues eso, como un poco satanizada o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo mucha ignorancia. El catolicismo, bueno, el cristianismo en general, fue un poco terrible. Claro, luego fíjate que ya a finales del siglo XIX surge la psicología moderna. En un principio se hacen muchos trabajos de caracteriología, todos basados en el modelo hipocrático del Sí, siglo sí, yo esto lo estudié en la universidad. V antes de Cristo, ¿eh? Ahora eso prácticamente lo han expulsado de la carrera de psicología. Creo que ya No no te lo se estudia ni enseñan, psicoanálisis ni nada. te lo enseñan. Entonces están cortando, digamos, el césped por debajo de sus pies, ¿no? No, pero es que en la carrera de psicología hay tantas cosas que no enseñan ni que existen, o sea, ya no digo astrología, es que la PNL Bueno, y, no hablan de la y PNL, ni tan siquiera en buscan, historia. Es una... buscan mucho rigor científico, sobre Sí, todo a base de estadísticas, pero que hay muchas que están mal planteadas. Es que ahí voy. cuando A la segunda apartado sería argumentos a favor y en contra de la astrología. Una de las razones que, uno de los ataques a la astrología es que se hace poca investigación estadística, al menos a mí me lo han dicho esto. eso, bueno, vamos a ver, hicimos en tertulias una investigación sobre las habilidades intelectuales de los astrólogos actuales y salía que eran casi todos de letras, claro. Es que... Entonces, al ser de letras, pues no saben cómo plantear una estadística que sea significativa, que sea fiable, no saben cuántos casos se deben considerar, cosas así. Luego, claro, a la estadística no puedes someter afirmaciones del estilo de estas, sobre todo ahora con los transpersonales, ¿no? De que tus deseos de transformación y todo esto, ¿no? La estadística la puedes aplicar, pues mira, la puedes aplicar a tres cosas prácticamente, ¿eh? De manera súper rigurosa, ¿eh? Una, la astrología médica. La astrología médica te indica qué funciones orgánicas están, digamos, más facilitadas o más dificultadas, ¿no? Digamos, de nacimiento. Tú puedes coger, pues eso, unas 400 cartas de gente que sabemos de qué ha muerto, ¿no? una Y de muestra, gente longeva, y de una gente muestra, longeva también, ¿no? una Y muestra hacer una representativa, correlación. ¿no? Porque, ¿cuál es una muestra representativa? Yo esto lo estudié, ¿no? Tendría que... Para un universo indefinido o infinito, como sería el caso, normalmente con unos 400 casos ya te da una fiabilidad del 40, como 95%. he visto alguna conferencia, he cogido 40. Hombre, 40 no es No, suficiente. no, 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 con 40 eso puede ser absolutamente casual, no puede ser. Y bueno, y ojo, el campo muestral lo tienes que elegir bien, porque es que hay gente que lo modifica ya desde el principio. Eso no se puede hacer. Ya ¿Qué tienes quieres que decir con coger, científica? pues, por ejemplo, gente nacida en la última década, pero cogida al azar, claro. Al azar, vamos, que tenga sus datos natales, ¿no? Y, y ya digo, entonces con astrología médica se puede coger eso, un campo muestral grande de gente ya muerta, que ya haya muerto, ¿no? Y hacer una correlación entre la causa de la muerte, la teórica, astrológica y la real observada. Puedes hacer eso perfectamente. Y ya te digo, el que se hizo ese de la muerte el día del cumpleaños no lo hicieron astrólogos, pero tenía un contenido astrológico. Luego, otra rama en la cual podemos aplicar la estadística muy bien es, por ejemplo, con la sinastría. O sea, gente que haya tenido, por ejemplo, muchos divorcios o ningún divorcio, ¿no? O sea, digamos, una vida claramente estable, ¿no? Que le duren las parejas 30 años, se puede establecer un estándar, ¿no? La sinastría es sumamente comprobable, vamos. Todos los que hayamos tenido pues 3 o 4 novios,
Pues resulta que al final nos hemos quedado con el que mejor encajaba, ¿no? O sea, eso claro, si lo vives desde la astrología lo compruebas mucho más fácilmente. Luego, ¿qué otra cosa? Hemos dicho la médica, la sinastría, y bueno, y luego los tránsitos mortales. Sí. Los tránsitos mortales, pues lo mismo, eso está relacionado con la médica, ¿no? Pero, o sea, tránsitos, o sea, lo que es la natal, la médica, las sinastrías y los tránsitos yo estoy harto de observarlo, ¿eh? Cada vez que ponemos una persona famosa, cada vez que se muere uno, lo sacamos automáticamente. Y casi siempre resulta que el punto más patológico de la carta es el que resulta afectado en un tránsito puro, ¿no? Típico de maléficos y cosas así. Sí, Esto es sí. lo más comprobable. Lo que es muy poco comprobable es temas de direcciones, progresiones secundarias, hasta incluso la revolución solar es discutible en algunos aspectos, ¿no? La revolución solar, en mi experiencia, sola poco predice. Las de juntar con Claro, es que es solar, o sea, no, realmente se te está hablando de un ciclo solar, no de un ciclo de la Luna, ni de Venus, ni de otros significadores, claro. En cuanto a lo de la estadística, si alguien no lo conoce, hay Gokelen, que hizo muchísima y hay muchos libros escritos. Y bueno, Bueno, habrá... el estudio de Gokelen, ojo, es bastante válido, ¿eh? Pero no alcanza a explicar todo, ¿no? No, no. El estudio de Gokelen, el fallo que tiene es que utiliza demasiadas cartas con hora poco fiable. Ah, Claro, esto es un problema, porque el hombre dijo, para que tenga una gran fiabilidad el estudio, necesito un campo muestral enorme. Y utilizó un campo muestral de miles y miles, no sé, 30 y tantos mil casos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando vas a esto, el problema que te encuentras es que no encuentras la hora de nacimiento. Y entonces la mayoría de los registros de Gokelen, que he llegado a tenerlos en mis manos, lo que hacen es un ajuste ascendente sol, que en cierto modo para lo que es la vitalidad, el sol tiene mucha relación con la profesión también, o sea, no está mal hecho, ¿no? No colocan está el mal hecho. ascendente en el sol, o sea, la carta solar que se le llama, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, no es que no sea significativo, pero la evaluación es compleja y los resultados son un poco parciales. Es decir, claro, no consideraba, por ejemplo, la fuerza de los planetas, No, la lo que exactitud de encuentras, los sobre todo, aspectos. yo no me he leído los libros, pero Sí, he leído colocaba la posición en casas de los los ángulos, planetas, sí. ¿no? Que si Marte está cerca de uno de los ángulos, lo he encontrado en deportistas, la Sí, Luna en pero ojo, escritores. ojo, salía más bien lo que llaman la casa 12 porque está mal computada, porque la casa, o sea, el signo ascendente es todo el signo. Entonces, claro, con el cómputo este de que las casas van de cúspide a cúspide, pues claro, la mitad de las veces por lo menos te sale en la casa anterior. ¿Ves? Pero eso es un Es otro problema tema. de cómo se hacen los cómputos, Los ¿no? sistemas de Cómo casas se es otro tema. contabilizan las cosas. Entonces le salían los resultados todos girados, pues eso, unos 10, 15 grados hacia atrás. Mm. Eso ya me Hacia extraña. atrás, no hacia adelante, ¿eh? Que eso sería el tema de la védica y todo esto. Pero vamos, es un trabajo muy interesante, ¿eh? No demuestra la validez de la astrología, porque claro, solo con un trabajo estadístico, demostrar la validez de todo un saber, pues Milenario es de muy Italia. ambicioso, ¿no? Sí. Pero vamos, el trabajo es muy interesante y muestra pautas, ¿eh? Sí, sí. Vale, otro argumento que he oído es en contra, los planetas no influyen en las personas. Bueno, esto es desconocimiento, ¿no? Eh, vale. Otro argumento que la precesión es el tema de que, bueno, en el vídeo de ese chico físico me acuerdo que decía esto sin tener ni idea de astrología, pero decía, Sí, ya sé lo que me vas a decir. tu signo solar no es la constelación, o sea, hay un signo Claro, tropical y hay un signo sideral. Si yo tengo el sol en Escorpio, pero en realidad lo tengo en la constelación de Libra, por ejemplo. Entonces, claro, es no, el pero esto argumento que vamos a decía, ver. la precesión de Yo los equinoccios. con todo el respeto para la astrología védica que utiliza
las constelaciones como si fueran signos, hay que tener en cuenta que la astrología nació como tropical, es decir, el primer instrumento de medida, como tropical y diurna, o sea, nada de mirar las estrellas. El primer instrumento de observación del cielo es una estaca clavada verticalmente en el suelo, lo cual luego dio lugar a los menires. Los menires eran relojes de sol, y ahí es donde empezamos a descubrir las estaciones, por qué dura más el día en una época del año y de otra y tal, ¿no? Entonces, la astrología es equinoccial y diurna. Y entonces, por lo menos tal como surge y como se desarrolló a lo largo de miles de años. Sí, lo que pasa es que en la época de los babilonios, ¿no? Bueno, en la época de... Aries, lo que llamamos Aries no es la constelación de Aries. La constelación de Aries, eso es un dibujo arbitrario que se ha dibujado así por atribución, simplemente. Lo que pasa es que en esa época sí que coincidía y luego se fue... Claro, pero es que cuando se establecieron las constelaciones ya se conocía la precesión de los equinoccios, en el siglo II antes de Cristo, en la época de Hiparco. Supongo que no las dibujaría todas él, pero se juntarían una serie de sabios, y entonces hicieron, pero a sabiendas de que esas estrellas aparentemente fijas realmente se mueven muy, muy despacio, pero eso ya lo tenían detectado. Entonces ya sabían que se podrían dibujar las constelaciones con otros dibujitos. Y se le atribuye el carnero pues por cosas de mitología, pues cosas literarias. Pero vamos, el signo de Aries son los 30 primeros grados que recorre el Sol a partir del equinoccio de primavera. Y no hay más cáscara. 30, 30, 30 Luego, hasta 360. claro, las constelaciones son dibujos arbitrarios para facilitar la identificación visual. Tú encuentras visualmente muy bien la osa menor, la osa mayor, estas cosas, ¿no? Pues eso para cuando no había Y que los no tiene... programas ahora de cálculo que tenemos, pues era lo que había. Y entonces visualmente, con cierta precisión del orden de minutos, de arco, se podía dibujar una carta astral de esa manera. O sea, con fines prácticos, pero vamos, el signo no es la constelación. Da la casualidad de que cuando se hicieron los signos, esas constelaciones estaban en ese lugar. Ahora, en 2000 y pico años, se han recorrido casi 30 grados. Y además que no todas tienen 30 grados, que son desiguales. No, claro, eso, tú fíjate, la astrología hindú luego establece signos de 30 grados, pues, y con diferentes ayanamsas de esto, de tal manera que, vamos a ver, la astrología entre los trópicos tiene una observación muy compleja. O sea, no es como en las zonas templadas. Entre trópicos el sol alcanza el solsticio 2 veces a lo largo del año. Entonces, ese continuo de estaciones que establecemos en las zonas templadas no se puede establecer entre los trópicos. Y entonces, quizá en la India le den menos importancia a eso, pero vamos, yo con todos los respetos me parece que es confundir lo que se va a medir con la cinta métrica. No es lo mismo una mesa que la cinta con la que la vas a medir. El otro día Lo digo hablando con todos los respetos, porque la con... astrología hindú ha hecho Sí, aportaciones y tiene un contenido interesante, ¿no? seguro que muchísimo. El otro día con Pero Fernando vamos, que utilicen, a mí me parece el colmo de la hipocresía que utilicen la astrología hindú para atacar a la astrología, ¿no? Atacar la astrología hindú, no si usan la prefieres, astrología ¿no? hindú, sino que tiene conocimiento de física y dice, bueno, entonces esto no puede saber, sin tener ni idea de astrología y Pero ataca. ¿cómo admite un científico, cómo admite que una constelación es un signo? Es que eso es un desconocimiento profundo. Es que no es lo mismo signo que constelación. No, Nunca lo fue. atacan el hecho de que, como tú estás diciendo que es ese signo y se decía en época de Ptolomeo, pues no puede ser que le estés dando el mismo significado. Esa es la cuestión, que le estés dando el significado que se le daba en la antigüedad ahora. Porque identifican que lo que le estás dando el nombre es a la constelación. Claro, entonces insisto, son universal. El dibujo no está puesto en el cielo, eso lo han puesto los humanos, pues con fines prácticos en su momento. Pero vamos, ya ahora que se han movido tanto, pues lo mismo deberíamos redibujar otras constelaciones, ¿no? Y lo que yo le decía, hablaba con Fernando y él me dijo que
Fernando Ruiz Garín, que decía que los mayas sí que tenían como dos significados, uno para la astrología Claro, ¿ves? y otro para la tropical. O sea, no puede ser que tenga el mismo significado. Claro. No sé Bueno, si... los mayas es que ya viven entre trópicos y sí, seguro que lo identificaron el tema este, estoy seguro. La astrología maya, vamos, la astronomía maya estaba bastante evolucionada y llegaron a hacer cálculos con gran precisión, de posiciones planetarias. Claro, que no Vamos, puede tener... yo tampoco la conozco en profundidad. Cuando yo he visto algún astrólogo védico poner definiciones del Sol ahora está en, pues ahora ya está en Escorpio, ¿no? Según védica, pues, pero en tropical están, dan el significado de, o sea, como si fuera en tropical, es que no puede ser igual, ¿no? Es lo que No, vamos a ver, las tener el mismo casas y significado. los aspectos sí quedan igual Eso sí, en Védica entonces, pero es que de hecho ellos utilizan muy poco los signos y el concepto de regente creo que lo tienen, pero también está muy infrautilizado, ¿no? Entonces ellos hablan más de planetas en casas y de aspectos entre planetas y en eso pues hay bastante coincidencia. claro. Bueno, yo a veces cuando he visto las definiciones de estamos en el signo de, y claro, le dan la definición del signo como en tropical. No puede ser, no puede ser. Ah, claro, esto a mí me parece un problema tremendo, ¿no? Claro, Porque, claro, o cambias la significación del signo o cómo haces, ¿no? Porque es que justo los signos que son contiguos es que son súper distintos. es diferente, sí, sí. Entonces, yo creo que más que nada que se centran en eso, en los planetas en las casas y los aspectos entre planetas. Pero lo que es el planeta que domine, porque el que esté en un signo, la clave es que hay otro planeta que a lo mejor domina un planeta. Esto sería complejo de explicar, pero bueno, la cuestión es que llega un momento en que tienen que alterar el sistema, me da la impresión, y no utilizar regentes, pues a mí me parece que se hace una astrología muy poco concreta, la verdad. Claro, luego para compensar la falta de concreción, pues claro, luego tienen todo el tema este cultural del karma, que por lo visto tampoco es exactamente de origen hindú, pero bueno. No, se ve en el Tikkun, en la Cábala también se habla de karma, ¿eh? Claro, pero es que lo del karma a mí me parece que es vamos a ver, para los acontecimientos colectivos tipo bomba de Hiroshima y tal, lo del karma, eso no encaja de ninguna manera. El último apartado que había yo creado es las ramas de astrología que se usaban, bueno, ya lo hemos dicho antes, que usaban integradamente junto a lo que hoy llamamos ciencia, por ejemplo, con la medicina, la Sí, astrología sí, médica. Hipócrates la usaba para diagnosticar, ¿no? sí, O sí, sea, sí. De hecho, vamos a ver, en- lo que llamamos psicoastrología, sobre todo a la hora de describir el carácter, las reacciones y el comportamiento, eso es cuando se ha desarrollado mucho ha sido en los últimos siglos, ¿eh? sí, En el 19 9 surge la hubo... psicología como disciplina. Sí, bueno, la psicología ni existía, pero bueno, pero ya existía la fisionomía, que atribuía rasgos faciales a rasgos de carácter, y todo esto, o sea, eso se ha desarrollado mucho en los últimos siglos, ¿eh? La psicoastrología, digamos, de los tiempos helenísticos era muy rudimentaria, ¿eh? Esto hay que decirlo. Sin embargo, a nivel de diagnóstico médico, esto desde antes de Cristo ya estaba bastante extendido, ¿eh? Vamos, los mayores sabios de la antigüedad casi todos eran astrólogos y médicos también, y alquimistas, claro. Que todo estaba junto, no separado como ahora. Sí, sí. Yo creo que esta separación, ¿no?, de todas las cosas hace que haya esta ignorancia. Claro, la especialización del conocimiento, pues llega un momento en que un ingeniero electrónico no tiene absolutamente idea de astrofísica, claro. Y eso que se supone que están trabajando con conceptos comunes. Y eso sumado a toda la mala fama y todos los prejuicios y todo lo que hemos hablado antes Claro, de la astrología, pues bueno, en fin. pues llegamos a la situación actual. Sí, si la gente antes de criticar estudiara lo que de esto no, pero claro, son Ahora, a mí me gustaría que me explicaran por qué la astronomía, que está subsidiadísima con el dinero estatal,
y tal, tiene muchísimos menos seguidores que la astrología. A mí que me lo expliquen. Claro, si nos van a decir que somos poco inteligentes, que la mayoría de la gente es poco inteligente, pues no me parece un argumento Hombre, válido. porque es la astrología de lo que hemos dicho antes, de simplista de solar, ¿no? De los horóscopos de la Claro, revista. Que eso para la gente es muy sencillo. Yo mis vídeos a claro, veces... pero es que la simplificación excesiva luego tiene demasiadas excepciones, Ya, lógicamente. pero la gente no quiere romperse la cabeza. A lo mejor la astronomía es No, demasiado... bueno, la gente tiene sus propios problemas, ¿no? Mm. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy bien el vídeo y muy... Te ha quedado súper redondo, Elena. Creo que sí. Vamos a Yo pararlo. estoy contentísimo. Sí.